Nuevamente tenemos esta hermosa oportunidad de compartir la palabra del Señor. Es un tiempo de comunión con el Espíritu Santo y es un tiempo en el cual Dios nos da una oportunidad de ser enseñados, de aprender, de tomar la riqueza de su palabra para edificar nuestra vida. Porque solamente en una buena relación con el Señor podemos edificar tanto la seguridad como la confianza que nos puede sostener ante un mundo inseguro, inestable y muy convulsivo. Hoy veremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: no os afanéis por vuestra vida. Y es que vivimos una era, un tiempo de mucha ansiedad. A la par que hay descubrimientos y que hay muchos adelantos en todos los campos, no digamos la tecnología, por nombrar algo, la medicina, cada día somos sorprendidos con las noticias de nuevos descubrimientos, nuevos avances, nuevos inventos, nuevas tecnologías. Sin embargo, también a la par hay un elemento que el ser humano no alcanza a superar, que es la preocupación, la angustia, el afán, la ansiedad cada día. Hoy se llama estrés. En el tiempo de Jesús, Él lo llamó como para identificar una actividad humana que no tiene fruto, le llamó afán. Y veremos que tan importantes son las palabras de Jesús justo para este momento que vivimos ante tanta incertidumbre, tanta inseguridad, por la economía, por la pandemia, por muchas razones que a nuestro alrededor como que sacuden nuestra vida y nos ponen, no dejan de poner un poco de presión, como de preocupación por el día a día y más por el futuro. Empezaremos por definir qué es el afán en la Biblia. La primera definición viene de afanar. Afanar es un verbo que describe una acción, un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho cansancio, un trabajo arduo, difícil, cuando alguien está concentrado en una tarea para lograr alcanzar un objetivo. En la Biblia, básicamente, esta no es una definición en la Biblia, pero esto es lo que se puede ver en la Escritura, que el afán representa el trabajo y el esfuerzo que hacemos nosotros mismos por resolver aspectos de nuestra vida que solamente Dios puede resolver. Vamos a decirlo nuevamente, el afán es todo el trabajo, todo el esfuerzo y el cansancio que experimentamos cuando nosotros mismos tratamos de resolver nuestra vida en esos aspectos que solamente Dios los puede resolver. Ahora, ¿por qué nos enfrascamos en esta labor? ¿Por qué decidimos afanarnos en actividades cada día? Bueno, básicamente es para tener con nuestras propias fuerzas lo que solamente Dios nos puede dar. El afán, ya dijimos, incluye un trabajo duro, un esfuerzo, mucho cansancio y en la mayoría de los casos llega al punto cuando dicen las personas: no importa cómo sea, cómo se logra, hay que hacerlo. Aquí es donde se sacrifica la moral, la ética de personas, de asociaciones, corporaciones, industria, etc. No importa cómo, al precio que sea, lo vamos a lograr. Y lo que caracteriza el afán es un estado continuo, constante de inquietud, angustia, preocupación, ansiedad, de una manera constante. Esto no se quita de la vida. La preocupación por el futuro, la preocupación por la seguridad, la preocupación por la salud. Todos podemos tener este tipo de preocupaciones, pero cuando se vuelve obsesivo y se hace el día a día, se hace parte de la vida y las personas no pueden romper con estos pensamientos, con esta forma de vida, entonces podemos decir que están afanados. Vamos a ver un ejemplo en las Escrituras para darnos la idea de lo que es el afán y cómo hacemos esfuerzos nosotros para tratar de resolverlo. Y indudablemente
y en la mayoría de los casos lo que va a ocurrir siempre es que complicamos las cosas. En el libro del Génesis tenemos un ejemplo en en el matrimonio de Raquel y Jacob. La vida de Raquel es la que ahora vamos a revisar aquí en las Escrituras, en el capítulo 30 y el versículo 1. Y nos dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. En este momento, cuando nos está narrando las Escrituras que tenía envidia de su hermana, es porque Lea ya le había dado 4 hijos a Jacob y Raquel todavía no tenía hijos. Entonces Raquel le empieza a decir, y en el verbo que leemos, le decía a Jacob, indica una acción constante, una acción que se repite constantemente para provocar que ocurriera algo, pero como vemos ahora en la escritura, ella le dice, dame hijos o si no, me muero. Lo dijo tantas veces que llegó el momento que Jacob dice se enojó, versículo 2, contra Raquel y le dijo, esta fue la respuesta de Jacob, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En otras palabras, ¿acaso depende de mí el que no puedas tener hijos? Bajo esa amenaza que llegó a cansar a Jacob, dame hijos o me muero, dame un hijo o me muero. Entonces Jacob ya se cansó de esto y dice, bueno, mira, yo no soy un Dios, yo no te impedí que pudieras tener hijos. No soy yo, no está en mí poder resolver esto. En situaciones como estas, estos problemas nos llevan a nosotros a buscar a Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios. Cuando lo que no podemos resolver ya no está en nuestras manos, es una razón principalmente para confiar, para depender, para buscar el rostro de Dios. Y ella tuvo una idea, ella dijo, bueno, si yo no puedo, entonces te voy a dar a mi criada. Y así ella pensó que podría resolver el problema. Y dice que le dio a una criada llamada Bila y ella pues se embarazó y ella le dice, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Son cosas que eran propias de aquel entonces, ¿no? Hoy también, esto nos sorprende que esté en la Biblia, pero hoy también se alquilan vientres. Hoy las personas han hecho de la vida un desastre y empiezan a hacer cosas que aparentemente quieren resolver. En el verso 4 dice que le dio a su sierva por mujer y Jacob pues se llegó a ella y concibió y dio entonces a luz un hijo. Y fíjense en las palabras de Raquel. Ella dijo, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Ella se está complaciendo, se está agradando de tener un hijo, aunque ese hijo no viene de su propio vientre. Y le llamó Dan. Después dice, nuevamente tuvo otro hijo, esta muchacha Bila, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo. Y dice ella, dice Raquel especialmente, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Se pierde la realidad cuando las personas están en esta constante preocupación. Primero, porque está aquí asegurando que ella ha vencido sobre su hermana, cuando su hermana tenía más de 4 hijos. Y ella está diciendo que con 2 hijos que no nacieron de su vientre, ella ha vencido. Pero este es el caso de una mujer que quiere resolver un problema que nadie lo puede resolver. Dios, que es grande en misericordia y está escrito para nuestra enseñanza, nos dice que con el tiempo oyó la voz, el clamor, la oración de Raquel y le dio un hijo. Y fue así como nació José. Ese José del cual estamos muy familiarizados porque luego viajó a Egipto, vendido por sus hermanos, y entonces se convierte en un patriarca para el pueblo de Israel. Después, en el nombre José, ella dice que el Señor me añada otro hijo. Tenía ventajas esta mujer, indudablemente, ¿no? Porque nació otro hijo que fue Benjamín. Pero aquí está la situación de una persona que quiere resolver algo que con todo el esfuerzo, con toda
el conocimiento de aquel entonces jamás hubiera podido ser. Hasta que buscó el rostro de Dios, Dios le dio un hijo. Y ese es el afán, querer resolver cosas que no podemos resolver, que solo Dios puede resolver. Y vamos a ir ahora para examinar un poquito la raíz de este problema, de dónde surge realmente el afán. Y lo primero que quisiera señalar es que el afán surge de ese deseo que todos tenemos de buscar por nuestro propio esfuerzo la seguridad de nuestras vidas. Pero esto tiene dos premisas. La primera es que buscamos seguridad fuera de una relación correcta con Dios. Y también buscamos seguridad de una manera independiente de parte de Dios. Queremos construir un mundo de alegría, de felicidad, de satisfacción, pero donde Dios no está presente y donde no se han seguido sus instrucciones. Por eso es que vemos en el mundo tanto fracaso, tanto dolor y tanta desgracia, porque las personas están en un afán de construir su propia felicidad lejos de Dios, haciendo su voluntad y pasando por alto el consejo de Dios. Entonces, cuando buscamos la felicidad, cuando buscamos esa seguridad, queremos sentirnos nosotros completamente seguros. Entonces queremos hacerlo basándonos en nuestros propios esfuerzos. De la manera que nosotros consideramos vamos a tener seguridad, estabilidad, ya no vamos a tener problemas. Entonces pensamos, ahora sí, ya, alma mía, gózate, alégrate, ya la hiciste, ahora sí ya estás satisfecho y pleno porque ya tienes todo lo que querías. He logrado el sueño de mi vida, dicen algunas personas. Y hay un versículo que nos puede ayudar a encaminar este pensamiento en Mateo 13:22, donde dice, el que fue sembrado entre espinos, cuando se anuncia la palabra, cuando se enseña la palabra de Dios, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, consideren estas palabras. Aquí hay una persona que está oyendo la palabra de Dios. Se le está sembrando en su corazón el mensaje de Dios. Pero dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué encontramos aquí? ¿Por qué la palabra que es poderosa, que es viva y eficaz y que es esa palabra eterna que permanece para siempre, no puede actuar en el corazón? Dice, el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Vamos a ver unos ejemplos son muchos, pero seleccionamos estos para que podamos ver que estamos palpando nuestra realidad. A donde volteemos a ver, vamos a encontrar que esto que vamos a ver en la Escritura está presente en nuestra sociedad. Y todo esto está basado en una creencia errónea, en una mentira. Por eso nosotros necesitamos la palabra de Dios que nos haga libres de todo error, de engaño y mentira. Hay una mentira poderosa en el mundo que es que el dinero y las riquezas nos van a ofrecer a nosotros la seguridad, la estabilidad y la felicidad. Estamos hablando que el dinero puede ofrecer seguridad, paz, tranquilidad y dicen algunos que el dinero contribuye a la salud. Y podemos ver que eso tiene mucho de cierto, porque cuando falta el dinero, las personas están malas de los nervios, malas de su ánimo, enfermas, se desaniman, se deprimen porque no tienen los suficientes recursos. Pareciera pues que el dinero realmente es un pleno satisfactor de todas nuestras necesidades. También con el dinero se puede comprar la alegría, el placer, la satisfacción. Pero ir por este camino, pensar que el dinero es la realización del ser humano, con el tiempo nos lleva a amar el dinero. Pero no solamente queda ahí, sino que después de buscar con afán el dinero, entonces se empieza a poner la confianza en el dinero. Se termina amando el dinero y eso en las Escrituras es idolatría. Vamos a ver unos versículos en Proverbios 18:11. Dice, las riquezas del rico son su ciudad
fortificada y como un muro alto en su imaginación. Aquí el tener la riqueza hace que el hombre se sienta que está protegido, que hay un muro alto de protección donde él está adentro disfrutando de sus bienes y nada le va a pasar. Es como una ciudad fortificada, es como vivir en un castillo. El que tiene la suficiente cantidad de dinero para pensar de esta manera cree que él está protegido de todos los problemas y de todos los males. Pero Proverbios 11:28 nos dice, el que confía en sus riquezas caerá. Aquel que pone toda su confianza en el dinero, en la riqueza y en todo lo que puede obtener con el dinero, aquí está señalado en las Escrituras, caerá. En un momento su vida será conmovida y será sacudida. La desgracia, el dolor, la pérdida llegará de alguna manera porque ha puesto su confianza en el dinero. Y si dijera una persona, pero yo he visto muchos ricos que mueren ricos, bueno, también la Escritura nos habla de los ricos que mueren sin el Señor, que mueren apartados de las Escrituras, lejos de Dios y que despiertan en un lugar de sufrimiento. Así que si hoy tenemos pobreza o limitantes, no nos debemos desalentar. En realidad, al hablar de la riqueza no es mala, ni los ricos son malos. Hay toda una enseñanza en las Escrituras donde nos dice que el dueño de las riquezas es el Señor y que cuando oramos decimos, porque tuyo es el reino, el poder, la sabiduría, la riqueza, y eso está en el libro de Apocalipsis y lo vemos a través de la Biblia. De hecho, en el Salmo 37:16 nos dice que es mejor lo poco del justo, es mejor lo poco cuando se tiene la bendición. Es mejor lo poquito cuando hay alegría, cuando hay felicidad, cuando hay gratitud, cuando se disfruta lo que Dios nos ha dado, en lugar de tener abundancia y tener división, celos, pleitos, ira, incomprensión en un hogar completamente dividido. Dice, es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y Proverbios 8:18, hablando de la sabiduría, nos dice que las riquezas y la honra están con la sabiduría. Y también riquezas duraderas y justicia. Aquí se ve que la riqueza no se separa de la injusticia, que camina con la verdad, con lo correcto y con todo aquello que Dios aprueba. Otra cosa que hacen las personas para asegurarse, para disfrutar un poco, tener la creencia de que así van a estar seguras, es que las personas ponen su confianza en figuras y amuletos, especialmente objetos de buena suerte y de protección. En todo esto hay un engaño porque las personas creen que los objetos o ciertas cosas le darán a ellos la seguridad y ya hablamos que solamente Dios nos puede dar. En esto de la suerte, de la protección, de la inseguridad, muchas veces las personas pierden el sentido de lo que es correcto y aprobado por Dios. Incluso en las redes sociales circulan muchas cadenas a veces de oración, de declaraciones, y al final traen una declaración que a mi modo de ver se vuelve como una maldición. Porque dicen, en este tipo de cadenas, dicen, no rompas la cadena. Porque fíjate que fulano de tal la rompió. No se la mandó a 20 de sus contactos y entonces perdió el trabajo. Y fulano en otro lugar tuvo un accidente, chocó y perdió su carro. Y el otro se rompió la pierna. Y el otro lo robaron y lo asaltaron. No pierdas entonces la cadena, mándasela. Entonces las personas cuando llegan a ese punto caen bajo temor. Se ponen bajo esas palabras, bajo esas maldiciones. Y el efecto de eso es que perdemos de vista la grandeza de Dios, perdemos de vista el sentido de la seguridad y protección que tenemos en el Señor. Creer que imágenes y objetos tienen poder para oírnos, que una figura, un papel, una figura de barro o una figura de yeso, de mármol, de madera, de lo que sea donde esté esculpida, y que esa figura nos va a escuchar, nos va a entender. Entonces le podemos pedir y le podemos
a hacer algún tipo de ofrenda, una flor, una vela, etc. Y estamos seguros y confiados que eso traerá una respuesta a nuestra necesidad. Bueno, eso no lo vemos en las Escrituras, porque eso es una forma de engaño, es una forma de mentira. Levantar figuras y objetos aparta a las personas de conocer al Dios verdadero. En el Salmo 135 y el versículo 15 al 18 dice de esta manera: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Mucha atención al versículo 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Semejantes a una figura que aparentemente puede ser bonita, pero no tiene ningún poder. Así son los que los hacen y todas las personas que llegan a poner su confianza en un objeto de esta especie. Pero no solamente queda ahí. Muchas personas van un paso más allá y entonces hacen una mezcla de hechicería con idolatría. Hay un pasaje en la Biblia que nos puede ilustrar bastante sobre esto al estudiarlo. Es el capítulo 57 de Isaías, donde se ve cómo el pueblo de Israel mezcló la idolatría con la hechicería, con prácticas en los montes, bajo los árboles, prácticas sexuales, comidas, pero también sacrificio de niños. Y esto lo hizo el pueblo de Israel. Y dice en Isaías 57:8, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Aquí es donde las personas consiguen objetos. A veces hay mercados donde la gente van y consiguen, por ejemplo, un Buda. Hay de imágenes a Budas preparados que tienen objetos donde se les han incrustado sustancias y cosas que, según esto, están preparados para traer la buena suerte, para dar protección. La gente pone cosas en los negocios, algo que parece tan inocente como una sábila con moñitos rojos. Y podemos ver en la entrada de un negocio cómo ellos tienen estas cosas, porque supuestamente así es como van a atraer los clientes, se van a sentir seguros y van a tener prosperidad. En las taquerías vemos ajos con amarres y cosas de este tipo. Nuestra cultura es fecunda en esta clase de actividades que son desaprobadas por Dios. Y luego las personas las traen a su casa. En algunos casos las esconden o como dice aquí la escritura, tras la puerta. Puede ser que alguien ponga la herradura o la imagen de una cruz, un objeto de palma, de madera, porque cree que a través de eso va a tener seguridad, porque eso como que le representa a Dios. Pero debemos recordar que Dios ha sido excesivamente claro para decir: no hagas imagen de nada que me represente a mí. Yendo un poco más adelante, no solamente es práctica de hechicería, de brujería, sino que incluso se llega al extremo de la muerte. México es famoso por tener el culto a la muerte y tener gente que se dice a sí mismo servidoras, creyentes de la Santa Muerte. Y tenemos muchos grupos sociales que buscan la protección, la seguridad a través de un pacto, de una relación con la muerte. No es nada nuevo ni nada extraño. Isaías lo menciona en el capítulo 28, en los versículos 14 y 15. Y en este caso estamos hablando de unos 2700 años de nuestra fecha. 700 años antes de Cristo, más 2000 años, estamos hablando de más de 2700 años, donde en aquel entonces habían hombres, personas que habían entrado en un pacto con la muerte. Y el Señor le dice, y en este caso eran gobernantes en Jerusalén, la ciudad santa. Por tanto, verso 14, varones burladores que gobernáis a este pueblo. Estamos hablando de los líderes políticos.
ustedes que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Lo que nos está diciendo aquí en la Escritura es que hace 2700 años ya habían personas que habían buscado su seguridad y su confianza en un pacto con la muerte. Estamos hablando de cosas tenebrosas, pero hasta ahí llega ese deseo de los seres humanos de asegurar su futuro, de tener ese sentimiento de seguridad, de protección y que les va a ir bien. Así que estamos viendo esto porque nos da una idea en nuestro panorama y en nuestro entorno hasta dónde las personas son capaces para buscar la seguridad. En tercer lugar, vamos a ver la solución del problema. ¿Cómo podemos resolver el problema de la preocupación, del afán específicamente? Porque esas fueron las palabras del Señor Jesucristo. Y el único principio para poder resolver esta situación y que nosotros podamos experimentar paz, confianza, seguridad, fortaleza en nuestro corazón es que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. Para tener seguridad completa, seguridad del amor de Dios, seguridad de su palabra, de sus promesas y de todo lo que Dios hace, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ajustar todo lo que nosotros somos con lo que Dios dice, porque esta verdad es la que nos hace libres. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, es el que nos enseña este principio, que nuestra mente debe ser renovada constantemente con la palabra. En este caso vamos a ver 3 puntos que señala el verso 2 de Romanos, que dice primero, no os conforméis a este siglo. No tomen ustedes la forma, la manera de ser, la conducta de este siglo. En segundo lugar, transfórmense por medio de la renovación. Hay una forma de cambiar, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso ocurre cuando tomamos la palabra, la aplicamos a nuestra vida con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. A donde esto nos lleva es a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y la podemos disfrutar plenamente. Hay algunos principios, vamos a pasar al libro de Mateo, al capítulo 6, del versículo 24 al final, pero en la lectura que vamos haciendo vamos a descubrir que hay unos principios, vamos a señalarlo así, verdades que pueden renovar nuestra vida para que tengamos nosotros paz, seguridad, confianza y estemos libres de ansiedad y de todo afán. Lo primero, aunque hay un versículo más adelante, que es el versículo 25, donde el Señor enfáticamente dice, no os afanéis por vuestra vida, nos vamos a ir un versículo atrás, porque por aquí empieza el problema. En el verso 24, el Señor dice claramente, ninguno puede servir a dos señores. Así que la solución del afán empieza por reconocer que el Hijo de Dios no puede vivir con un corazón dividido entre el afán por la riqueza, la preocupación por el dinero y la confianza en Dios, porque mutuamente se rechazan. No los podemos hacer coincidir, porque una cosa es verdad y la otra es mentira. Así que no las puedes fundir, no las puedes unir, no las puedes unificar en tu corazón y en tu mente. Si trataras de hacerlo, es como una locura. Había una visión en Daniel que habla de una imagen que tiene las piernas de hierro y de barro, y habla de una unión que en realidad no puede ser una unión. No puedes fundir el barro con el metal. Entonces, en este caso, no puedes fundir una mentira con una verdad y vivir con una combinación, tú dijeras 50-50, pero no es cierto. O es una verdad o es una mentira. Hemos vivido bajo mentiras, ahora viene la palabra para iluminar nuestro corazón y señalarnos el camino correcto, a fin de que realmente experimentemos la seguridad, la paz que solamente Dios puede dar. Entonces, ¿con qué empieza la Escritura? Dice, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El corazón de un hijo de Dios no puede estar dividido entre el amor a Dios y el amor a la riqueza. El afán de poseer, el afán de tener, de adquirir, de comprar, de poseer, porque entonces algo no está bien en ese corazón. No, nunca hemos dicho que la riqueza es mala. Aclaramos que la riqueza la puede dar Dios a sus hijos para que se utilicen de una manera sabia, para que así haga el bien, para que Dios bendiga la vida de muchas personas. La riqueza no es buena ni es mala, depende quién la administra y el corazón del que la tiene. Cuando Dios nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, está definiendo la forma en que nosotros debemos vivir. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos poner nuestro corazón con Dios y con el afán de la riqueza. Esto nos debe quedar muy claro. Por eso, el afán de muchas personas es supuestamente adquirir riqueza para entonces estar bien. Salomón en una ocasión dijo, la riqueza después no deja dormir a sus dueños, porque están preocupados ahora no duermen porque están temiendo que alguien les va a quitar su dinero, su posesión. El segundo principio que vemos aquí es a donde el Señor nos quiere llevar, nos quiere iluminar el corazón con una reflexión que nosotros debemos hacer de manera personal. Cuando lo oímos, cuando lo leemos, tenemos que llegar al punto donde Dios nos quiere llevar. Y es que el Señor nos dice en el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí el Señor a donde nos quiere llevar es de estar preocupados, afanados por nuestra vida, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber o lo que vamos a vestir, como una preocupación, como una angustia que nos mantiene en zozobra constantemente. Y queremos resolverlo, ya vimos que hay caminos equivocados, pero no es por ahí, porque ahora lo que el Señor nos está haciendo reflexionar es, la vida es más que el alimento. Estar vivos hoy es mejor. Pudiéramos pasar hambre un día, una noche o varios días, pero tener la vida es mejor que tener una abundancia de alimentos y no poderlos disfrutar. La vida es más que el alimento. Y la tercera reflexión que nos hace el Señor en este mismo pasaje es, el cuerpo es más que el vestido. Nos afanamos por tener un vestido de marca, cuando lo que Dios nos está diciendo es, la vida es más valiosa, el cuerpo es más valioso que lo que le puedas colgar o poner o cubrir. Lo más importante es nuestra relación con el Señor. No es lo que comemos, no es lo que bebemos, ni es aquello con lo que nos cubrimos. Lo más importante es que tengamos a Cristo en nuestro corazón y que tengamos una buena relación con el Señor, porque eso es lo que nos va a dar seguridad. No os afanéis por vuestra vida. De aquí tomamos el título de este mensaje. No nos afanemos por nuestra vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar esto? ¿Y cómo vamos a pagar las cuentas? Las personas que hablan así viven bajo el constante estrés, ansiedad y afán, como dijo el Señor Jesucristo. Porque todas esas cosas nosotros debemos aprender a confiar y depender de nuestro Dios. El cuarto punto ahora es que el Señor nos enseña en el versículo 26, mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Aquí otra vez el Señor nos está llevando a descubrir esta verdad. Nosotros somos más valiosos que los pájaros. Sin embargo, Dios a los pájaros los cuida. O sea, si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros? ¿Cómo no tendrá cuidado el Señor de proveer a nuestras necesidades? Lo que nos está diciendo es, el Padre les ama. El Padre ha dado al Hijo en sacrificio por nosotros. Nosotros valemos más que las aves. Nosotros
valemos más que las criaturas, porque hemos venido a ser hijos de Dios por reconocer, por aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Todos los seres humanos tienen valor delante de Dios, pero en el caso de los hijos, ellos tienen un valor extra, porque son tomados en cuenta como hijos, pueden acercarse al Padre. Hay un camino para llegar al corazón, al trono de Dios, en calidad de hijos. El siguiente punto, que es muy claro, yo creo, para todos, lo encontramos en el versículo 27. El Señor dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo estamos hablando como de unos 45 centímetros en promedio. Iba desde la punta de los dedos hasta el codo. Por eso esa medida se llegó a llamar como tal el codo. Y así se medía en la antigüedad. Pero alguien podrá crecer 45 centímetros. ¿De qué tamaño tendrían que ser sus plataformas para alcanzar esa altura? O lo que tenga que introducir en sus zapatos, un pedazo de madera, algo que le haga crecer más de lo que en realidad es. Pues dice el Señor, ¿quién puede, con todo lo que se afane, añadir algo a su cuerpo? Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 127, donde dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En algunas versiones dice que aun cuando duerme su amado, Dios le dará la provisión. Si el Señor no edifica, si el Señor no actúa, si el Señor no obra, podemos estar como Raquel tratando de hacer cosas para resolver un problema que solamente Dios nos puede resolver. Es muy claro, es muy evidente que el afán no resuelve nada. Así que nosotros deberíamos, con esta verdad, despejar cualquier mentira de nuestra mente y corazón. Porque a veces sentimos como que todo el mundo se mueve y gira y depende de nuestro trabajo, de nuestra participación, de lo que nosotros somos o hacemos, cuando en realidad ya vemos que no es así. El afán, nuevamente lo decimos como una gran verdad, el afán no resuelve nada. Así que si nosotros nos preocupáramos por algo, en realidad no estamos logrando absolutamente nada. El punto número 6 es que el Señor nos lleva a considerar cómo Él sustenta la naturaleza, cómo Él mantiene ese equilibrio en la naturaleza. Nosotros a veces tenemos dificultades para cuidar una planta o cuidar un jardín, mientras que Dios le da mantenimiento a todo el universo. No perdamos de vista que estamos vivos gracias a que Dios sustenta nuestra vida. Hoy vivimos porque así lo ha querido Dios. Cada día lo vivimos en sus manos. No es que cuando estamos enfermos nos ponemos en sus manos. En realidad estamos en sus manos. Como sus hijos, estamos en sus manos cuando estamos bien de salud, cuando disfrutamos de las mejores condiciones, como cuando atravesamos un momento difícil, un quebranto de salud, seguimos estando en las manos del Señor y Él no nos va a dejar. Y acá dice el Señor, consideren los lirios del campo. Del versículo 28, 29 y 30, ni aun Salomón se pudo vestir así, con toda la gloria que tenía Salomón. Nunca se vistió como un lirio tan hermoso. Y dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, y se echa en el horno, pero Dios la viste en un momento como algo muy hermoso, con un color precioso, dice una pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ver la naturaleza nos debe llevar a nosotros a considerar, a reflexionar, a apropiar la bondad de Dios, la fidelidad del Señor, el cuidado que Él tiene de toda la naturaleza. Y si la tiene de toda la naturaleza, y ya vimos de las aves, pues también lo tendrá de nosotros. Ver la naturaleza nos debe hacer a nosotros considerar el amor, el poder, la bondad, la fidelidad del Señor para tener el cuidado de nuestra vida. Un punto más aquí, que lo estamos viendo en este versículo, es que esta enseñanza del Señor revela algo en el corazón de los que viven afanados. Muchos dirán, pastor, yo así soy.
Es mi naturaleza la preocupación. Yo esto no me lo puedo quitar de encima, pues también esas son otra serie de mentiras que nosotros creemos. He conocido personas que si no están afanadas y preocupadas piensan que están mal, pero el afán revela una poca fe. El Señor dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, sin embargo Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema en este momento? El problema es que hay poca fe. Y Mateo nos había enseñado que es el afán del mundo, el engaño de las riquezas que detienen la palabra. No podemos recibir plenamente la palabra de Dios en nuestro corazón cuando nosotros estamos afanados, turbados, preocupados por razón del dinero, por tratar de cubrir cosas de nuestra vida que ya dijimos, solamente Dios nos las puede dar. Así que cuando tienes una situación donde tú no puedes hacer nada, ¿qué te queda? Confiar. Depositar toda la confianza en el Señor y esperar, depender de Él. Aquí vemos que la fe no crece porque las personas tienen un corazón dividido. Están angustiados por el dinero y dicen que están confiando en Dios. Pero la verdad es que cuando se tiene esta clase de sentimientos y pensamientos en la mente y el corazón, nunca veremos la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifiesta cuando nosotros creemos. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios nos va a llevar a más fe. Pero cuando una persona oye la palabra de Dios y está ansiosa, angustiada, desesperada por cosas materiales, siempre le va a encontrar trabas y razones para no confiar en el Señor. Bueno, ustedes dicen que Dios es poderoso, pero yo tengo un problema que nadie lo puede resolver. Si nadie lo puede resolver, ¿por qué entonces tratas de resolverlo? Si no tiene solución, entonces ¿por qué tratas de buscarle una solución? Nos quedaría aceptar la voluntad del Señor, ampararnos en Él y depender totalmente de su buena voluntad, que Dios siempre es bueno y misericordioso con aquellos que le buscan. Así que el afán revela que hay poca fe. No es que no haya fe, poca fe. ¿Y por qué? Porque el afán, la preocupación, el amor al dinero no dejan que la palabra eche raíz profunda en nuestro corazón y dé fruto de fe, de confianza, de dependencia en Dios. Hay algo que hasta ahora se está entendiendo a través de estudios y es que nos afanamos por la manera en que hablamos. Lo que nosotros decimos causa un impacto en nuestro propio ser. Cuando hablamos de una manera negativa, estamos creando como como un ambiente de negatividad, de duda, de cuestionamiento, de incredulidad, porque ese es el fruto de nuestras palabras. Y recordemos, hablamos de la abundancia del corazón. Lo que tenemos en el corazón, de una de otra manera, saldrá por nuestra boca. Y nos dice el versículo 31, no os afanéis, pues, ¿cómo? Diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vamos a tener? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Cuando las personas hablan así, están hablando desde un punto de vista de incredulidad, de duda, de cuestionar a Dios. Eso recuerda al pueblo de Israel cuando decían, bueno, ya Dios nos dio agua, bueno, ya abrió el mar. En lugar de decir, bueno, si ya Dios abrió el mar, nos va a dar esto. Si Dios hizo estos milagros, tendremos esto. Vamos a confiar en el Señor. Pero las personas con un corazón que no es bueno pueden cuestionar a Dios y decir, bueno, si Dios es tan grande, ¿por qué no hace esto? Si Dios es tan grande, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no me socorre? ¿Por qué no me da lo que yo necesito? ¿Por qué no me da el trabajo que le estoy pidiendo? ¿Por qué no me sana si para Él nada es imposible? Bueno, es que de esas maneras, con estas formas, lo único que hacemos es cerrarnos la puerta delante de Dios, impedir que la gloria de Dios venga a nuestra vida. Recordemos que debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo la grandeza de su amor como de su poder. Hablamos entonces de una manera negativa cuando estamos diciendo, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y qué vestiremos? ¿Y cómo vamos a resolver? ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo va a pasar lo otro? Pues hablando de esa manera, no generamos fe. Debemos decir como dicen las Escrituras, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O como dice el Salmo,
El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿de quién temeré? O como dijo también David, joven fui, envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. Tú quieres ver la gloria de Dios, debes creer, debes adoptar otra forma de pensar, debes renovar tu mente con estas verdades que estamos viendo en esta enseñanza del Señor Jesucristo. Nos afanamos por la manera en que hablamos. En las cosas que decimos podemos generar duda, incredulidad, incertidumbre y lamentablemente hablar de esta manera siempre contamina y desanima a otras personas. Si tú quisieras tener un hogar de fe, debes hablar con la palabra. Debes hablar con tu esposa y los hijos con las promesas de Dios. Debemos decir, no importa nuestra situación, no importa lo que estemos viviendo, debemos decir, pero el Señor dice en su palabra, pero Él es nuestro pastor. Hoy estamos apretados, pero Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero el Señor no nos dejará. Él ha dicho que nos va a ayudar. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Así que tú puedes cambiar esta forma de pensar y esta forma de ser cuando hablamos y declaramos las palabras de Dios. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos, etc. Hablemos con fe, hablemos las promesas del Señor y vamos a generar un ambiente en nuestra casa, en nuestro hogar o en el trabajo, un ambiente de fe, de esperanza y preparando para que Dios se manifieste. Cuando Dios se manifiesta, veremos su gloria. El siguiente punto que nos podemos encontrar acá es lo que dice el versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas. El Señor nos aclara quiénes son las personas que realmente están preocupadas por su comida, por su vestido, por su vida, por todas estas cosas, pues son las personas que no tienen la conexión con el Señor. Los gentiles eran las personas que no estaban en el pacto, no conocían las promesas, no vivían con la relación con Dios, no estaban conectados con Dios ni con la fuente de poder. Así que los gentiles representan a todas esas personas que están alejados de Dios, que no conocen a Dios, no conocen su palabra, no conocen sus promesas y entonces se tienen que afanar. No les queda de otra. Ellos tienen que buscar a ver cómo pueden y luego la gente pues inventa cosas, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré, a Dios rogando y con el mazo dando. Puede tener un poquito de sabiduría en algún momento, pero esos no son los versículos por los que nosotros vivimos. Nosotros vivimos por lo que Dios ha dicho, vivimos por fe. Nunca pierdan de vista que los hijos de Dios debemos aprender a caminar por lo que Dios ha dicho. Él ha dicho esto, Él lo cumplirá. Él ha dicho que nos va a bendecir, Él lo cumplirá. Él ha dicho que nos va a prosperar aún en medio de la adversidad, eso se cumplirá y lo verán los que confían plenamente en el Señor. Así que los gentiles buscan todas estas cosas porque ellos no han encontrado la conexión con Dios. Están afanados, ellos mismos están luchando, tratando de crear, de construir su propia seguridad y su propia felicidad. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Creo que esta parte nos debe llevar a nosotros a confiar plenamente en el Señor. Pero es difícil confiar cuando estamos tratando de construir felicidad y seguridad alejados de Dios. Y cuando lo estamos haciendo a nuestra manera y no según las Escrituras. Por eso dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que tienes que pagar cuentas. Dios sabe que tiene que pagar renta o tiene que pagar el alimento y que tiene que pagar por un viaje, etc. Dios lo sabe. Cuando confiamos y dependemos de Dios, Dios abrirá fuentes. Donde menos lo esperemos, Dios va a proveer para nuestras necesidades. Aquí lo importante, lo que señalamos y enfatizamos es, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Estas necesidades básicas, comida, vestido, techo, Dios nos lo dará. No nos faltarán. Dios hará provisión para cada uno de sus hijos. Y esto, toda esta meditación nos lleva
a dos grandes conclusiones. La primera es la que está en el versículo 33 y creo que es a donde el Señor nos quiere llevar a todos sus hijos, a enfocar la grandeza de su amor, de su poder, porque nos dice, sí hay que buscar, pero no en el lugar equivocado, no de la manera equivocada. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la tarea de los hijos de Dios, buscar que cada aspecto de nuestra vida esté bajo la autoridad del Señor, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de su Espíritu, bajo la guianza de su palabra. Cuando ponemos todo esto en las manos de Dios, podemos descubrir que Dios tendrá provisión, como nos dice el versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí es donde ajustamos nuestra vida a lo que es correcto, a lo que es justo en la sociedad, con la familia, con las demás personas, con los vecinos, donde ajustamos nuestra vida para no salirnos de la voluntad del Señor. ¿Y qué va a pasar con estas necesidades? Pues la palabra dice esto, nos asegura, estas cosas nos serán añadidas. Te invito a experimentar, a confiar, a comprobar que esto es cierto. Hay una parte en las Escrituras, tú sabes dónde, y dice, probadme ahora en esto. Muchas personas son grandemente bendecidas, pero lo que la gente no sabe es que esas personas empezaron siendo fieles en lo muy poco. ¿Y qué ha hecho Dios en el tiempo? Los ha puesto sobre mucho. Los que están con la mente y el corazón dividido siempre están cuestionando la bondad, la fidelidad, la palabra del Señor, la guianza del Espíritu. Y siempre están en ese mismo nivel, siempre andan con la pila a punto de descargarse totalmente. Y son personas que dicen, es que yo veo, es que como yo veo, es que a mí me ha pasado, es que esto yo lo sé. Así que con esa negatividad refuerzan su queja, su desaliento y una vida falta de la provisión de Dios. Pero no porque Dios no pueda, sino porque ellos no han sido capaces de poner toda su confianza en lo que Dios ha dicho. Si realmente lo creyéramos, diríamos, voy a buscar el rostro de Dios, voy a buscar su reino, que Él gobierne todos los aspectos de mi vida. Yo me voy a poner bajo su palabra, bajo su autoridad, voy a hacer lo que Dios dice y sé, como está escrito aquí, yo lo creo y lo confío, que todas estas cosas me serán añadidas. Así que vivimos confiando, dependiendo, con la seguridad ahora de que esto que dice Dios es verdad. Por eso el Señor dice, no te afanes. Ya viste que el afán no logra nada positivo. Ya viste que los gentiles son los que se afanan. Ya viste que Dios conoce tus necesidades. Entonces, busca, enfócate en buscar, ajustar tu vida al reino de Dios, a la autoridad de Dios, a su palabra, a la justicia. ¿Y qué va a ocurrir? Pues el cumplimiento de esta palabra, que todo lo demás vendrá a tu vida como una añadidura. La segunda conclusión es la que nos lleva a confiar y a depender de Dios cada día. Nos debemos levantar con la confianza plena que Dios nos ama, ya dio a Jesús, no lo escatimó, murió por nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Dicen las Escrituras. Entonces el Señor cada mañana renueva su misericordia para hacer provisión a nuestras necesidades. En su bondad y con su poder, con su fidelidad, traerá a nuestra vida justo lo que nosotros necesitamos. Así que esta es una aventura de fe. Cada mañana nos debemos levantar para confiar y depender en nuestro Señor. Porque el último versículo del capítulo 6 de Mateo nos dice, verso 34, así que, esta es la conclusión, así que no os afanéis por el día de mañana. Ya el Señor nos ha estado dando todas estas razones para confiar, para no dudar, para depender de Él. Porque el día de mañana traerá su propio mal. Dicen unas versiones, traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, sus propias complicaciones, sus propios problemas. No te preocupes por el día de mañana, porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasará el día de mañana? Que mañana surgirán unos problemas que no has considerado. Pero ya sabemos que ante cada necesidad, cada adversidad y cada problema,
debemos confiar y depender del Señor. Buscar el reino. Si han resucitado, dice el apóstol Pablo, busquen las cosas de arriba. Busquen la voluntad del Señor. Antepongan la voluntad del Señor, su palabra, lo que Él dice, y es seguro que estas cosas no nos faltarán. La bondad del Señor hará provisión siempre para cada una de nuestras necesidades. Así que para tener una buena relación con el Señor, busquemos su reino. Busquemos que Él gobierne nuestra vida. Pongamos nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Sujetemos nuestra vida a la palabra del Señor. Dispongamos nuestro espíritu a seguir la guianza del Espíritu Santo. Permitamos que Dios dirija nuestro corazón, que estas verdades iluminen nuestra mente, despejen las tinieblas, nos liberen de tantas mentiras que hemos creído. Voy a ser feliz el día que tenga, el día que logre, el día que compre mi carrito, el día que me pueda comprar ese bolso tan caro, el día que pueda tener un anillo de diamante, el día que pueda, entonces seré feliz. Eso es una mentira. Hoy somos felices confiando en la bondad, en la fidelidad, en el amor de nuestro Señor. Buscando su reino, buscando su voluntad, estamos seguros que Dios hará provisión para cada una de nuestras necesidades. Y como dice su palabra en el Salmo 37, estas bendiciones son para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque estas bendiciones son generacionales. Lo que Dios nos está enseñando, Él hará provisión para nuestra vida y para cada una de nuestras necesidades. Hay dos versículos que quiero leer para terminar y orar con ellos. En los dos encontramos esta expresión, hallar descanso para el alma. Porque esa inquietud, esa preocupación refleja que no tenemos ni la paz del Señor, ni el gozo del Señor, ni la confianza plena. Somos personas de poca fe, porque estamos cuestionando a Dios, porque estamos angustiados por las cosas materiales y desobedientes, porque no estamos buscando el reino de Dios y su justicia para que todo esto nos sea añadido. Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron, no andaremos. Dios nos está señalando el camino, y acá el pueblo de Israel dice, no andaré por ese camino. Dios nos dice, mira, busca el camino, sigue la instrucción, confía, busca el reino, y hallarás descanso para tu alma. ¿Qué dice el pueblo? No andaremos. Ese no es el camino que yo quiero. Es que ahí yo no voy a tener lo que yo deseo. Es que yo ya tengo el plan de mi vida. Es que yo ya tengo mi proyecto de vida. Bueno, mientras caminemos por una manera equivocada, no hallaremos descanso para nuestras almas. Y la otra es, aquí está hablando del camino y la palabra, pero la que sigue es Mateo 11:29. Esta cita, hallaréis descanso para vuestras almas, es el resultado de llevar el yugo con el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no tienes descanso, si no tienes paz, si no te sientes seguro en este mundo tan inseguro, es porque estás desconectado. Y es como le pasa hoy a los teléfonos cuando dice, está fuera de servicio, está fuera del área de servicio. Estás tan lejos del Señor que no has hecho la conexión adecuada con el Señor. Él nos está diciendo, no te afanes, porque el Padre te ama. No te afanes porque eso lo hacen los gentiles que no conocen a Dios y tú lo deberías conocer. No te afanes porque hay promesas de bien, hay promesas de bendición, no solamente para nosotros en este momento, sino para nuestros hijos por generaciones. Y el descanso de nuestras almas solamente se encuentra cuando estamos en una comunión con Él, como dice Mateo, y andamos en el camino que Él quiere que andemos. Deseo para ti que encuentres paz, que camines, porque este estrés y este afán no solamente
lastima nuestra propia vida, afecta a nuestros familiares, pero en el camino se lleva nuestra salud, en el camino se deteriora nuestro estado físico y terminaremos fracasados, no solamente moral, sino también físicamente. Terminaremos lamentando haber vivido de una manera que nunca fue productiva y que nunca dio fruto para la gloria de Dios. Jesús murió para que tu vida diera fruto. Por eso dice Mateo, estos son los que oyen la palabra, pero el afán, pero el engaño de la riqueza los hace andar en un camino diferente, lejano de la voluntad de Dios. Basta ya de querer construir tu felicidad, de querer vivir a tu manera. Permite que Dios guíe tus pasos, que su palabra y su Espíritu Santo te enseñen que hay paz y hay descanso para nuestras almas cuando estamos en sus manos. Cuando ponemos nuestro futuro, nuestro destino en sus manos, tendremos esto que dice, descanso para nuestras almas. Te invito a que oremos. Padre nuestro, gracias por amarnos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por dar a tu Hijo en una ofrenda de sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Gracias por traer a nuestra vida tu palabra, tu Espíritu que nos enseña que buscarte a ti, que hacer tu voluntad es la única forma para que tengamos descanso, paz, seguridad y confianza en este mundo tan inseguro. Por eso hoy como iglesia nos levantamos en el nombre de Jesús, confiados y seguros porque hemos puesto nuestros caminos, los hemos encomendado en tu voluntad, nuestros proyectos, nuestros planes, y rogamos encarecidamente en el nombre de Jesús que no se haga nuestra voluntad, que se haga tu voluntad, porque esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esa es la única voluntad que permanece en este mundo de mentiras y de engaños. Oro en el nombre de Jesús que el corazón de tus hijos se haga firme en tu palabra y que seamos libres de esta ansiedad, de esta preocupación constante, de este deseo de estar resolviendo nuestra vida en nuestras propias fuerzas y viviendo a nuestra manera, porque eso es la iniquidad de nuestras vidas. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo y guiados por tu palabra, con la seguridad de que todas estas cosas nos serán añadidas. Ayúdanos a tener esta vida de seguridad, de paz y de confianza en ti, porque hemos dado el primer lugar al único que lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos, Padre, confiados y seguros que tú harás siempre más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, te guarde. Ten la confianza y la seguridad que al dar el paso de fe no serás defraudado. El Señor proveerá todas estas cosas, no solamente a tu vida y a tu necesidad hoy, sino que lo hará por generaciones con tus hijos y los hijos de tus hijos. En el nombre de Jesús, así será. Amén.